Hola, ¿qué tal, amada iglesia? Un día más de misericordia y amor que nos regala el Señor. Te invitamos a que adoremos juntos su nombre y aprendamos un poco más de su palabra.
Gracias, Señor, por una oportunidad más para adorarte, exaltar tu nombre, Señor Dios. Gracias, Señor. Te invitamos a que escuches la palabra del Señor. Esperamos que hable a tu corazón y que sea de mucha edificación para tu vida. El Señor te bendiga. Muy buenos días, amada iglesia, una vez más transmitiendo hacia ustedes desde nuestro hogar. Pido al Señor de que se encuentren muy bien en sus lugares donde en este momento se encuentran para escuchar esta predicación. Vamos primeramente a poner este tiempo en manos de nuestro Padre Celestial. Amadísimo Dios, soberano Señor del cielo y de la tierra, es en el nombre de Cristo Jesús que nuevamente, Padre bueno, venimos delante de ti, Señor, para darte las gracias, Padre bendito, por tus benditas misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Padre admirable, por permitirnos, oh gran Rey, levantarnos en esta mañana, Dios, con esa disposición de venir a adorarte, Padre bueno, desde nuestros hogares, desde nuestras casas, Señor, porque reconocemos, Padre, que se ha cerrado el templo de adoración, el lugar donde nos congregamos, Padre bueno, pero tu iglesia sigue viva y activa desde las casas, desde los hogares, Dios mío, y te damos gracias, Dios mío. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que inquietes el corazón de todo tu pueblo, que si tal vez a lo largo de esta cuarentena, Señor amado, tus hijos, el espíritu de tu pueblo, Dios mío, se está adormitando, Señor, seas tú trayendo un avivamiento, un nuevo despertar, tanto para tu pueblo, Dios mío santo, como para también el pueblo, el mundo inconverso, Señor. Que los que no conocen de ti, Señor, a lo largo de esta temporada de cuarentena, de esta pandemia, Dios mío, veamos una clara oportunidad y un claro llamado que tú nos estás haciendo a venir a tu presencia, a tu reino, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti, Rey de la Gloria. Dispongo todo mi ser, todo mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi corazón se disponen para que seas tú, Espíritu de Dios, tomando control de este instrumento, Señor eterno, y despertando el corazón de todos los que nos están escuchando al otro lado de la línea, poderoso Padre. Seas tú, Espíritu de Dios, dirigiendo cada palabra que brote de mis labios, amado Rey, y que penetre hasta lo más profundo de cada corazón que en este momento se ha dispuesto para recibir el bendito Evangelio, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras almas. Amén y amén, Señor. Una vez más, vamos a continuar con un mensaje relativo o alusivo de alguna forma a la situación que estamos viviendo en esta serie que hemos titulado Esperanza e Instrucción de Dios en medio de la pandemia. Y hoy quiero compartir una palabra que como título hemos usado: todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Vamos a abordar dos versículos nomás. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Dice la bendita palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que el Señor bendiga su santa y maravillosa palabra. Hay un dicho que dice: no hay mal que por bien no venga. Y es una forma de aceptar de alguna forma que nada es en vano en esta vida, dependiendo el uso que le demos a las circunstancias que estamos abordando en sus debidos momentos. Si hablamos en la esfera terrenal y material, por ejemplo, muchas de las grandes empresas se han formado en medio de las crisis. Varios de los grandes personajes surgieron en medio de situaciones adversas también. Y muchas culturas se han reinventado y se han posicionado bajo la presión de las crisis mismas también. Y en el campo espiritual no es diferente, iglesia. Sucede de una manera similar. Si asimilamos los eventos de la vida correctamente y conforme a la bendita palabra de Dios. Es muy difícil ver la gracia del Señor en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, en medio de la adversidad. Pero sin duda
todo lo que Dios hace, lo hace para el bien de su pueblo. Obviamente, que no siempre aplica esta frase o este principio, no siempre aplica en el aspecto material y físico, pero sí en el ámbito tanto espiritual y eterno. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo aborda este tema. Los quiero poner un poco en contexto. A lo largo de la carta a los romanos, hasta aquí, hasta el punto donde estamos, el apóstol Pablo nos ayuda a entender, los que hayan leído la carta a los romanos, nos ayuda a entender 3 elementos teológicos que son pilares de la fe cristiana. En primer lugar, entre los capítulos del 1 al 3 capítulos, se puede conocer la doctrina de la culpabilidad del hombre. Es decir, todos somos culpables ante Dios. No hay ni una excepción, todos somos culpables. En segundo lugar, en los capítulos 4 y 5, Pablo nos expone la doctrina de la justificación por fe. Lo que Pablo quiere decirnos, sintetizando en una frase, es: el hombre nunca podrá ser salvo por sus obras, aunque éstas sean muy buenas. Solamente por fe el hombre es justificado. En tercer lugar, en los capítulos del 6 al 8, Pablo enseña sobre la santificación. Lo que esto quiere decir es, si el hombre realmente ha sido justificado por su fe en Jesucristo, la evidencia de esa justificación y de esa salvación debe de ser su santificación, la transformación de su vida. Y desde el primer versículo de este capítulo 8, donde en este momento nos encontramos, Pablo le trae verdadera esperanza al creyente. Trae esperanza porque le recuerda a sus oyentes, como a nosotros también, obviamente, que somos la iglesia hoy en día, que si estamos en Cristo verdaderamente, ya hemos sido libres de la condenación del pecado, porque hemos sido salvos por el Señor, por su obra, su muerte y su resurrección. Pero lo más importante es que ya no vivimos conforme a la carne, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Y si somos guiados por el Espíritu Santo, es porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también recibimos la herencia y las bendiciones de Dios. Eso realmente es bastante esperanzador y máxime en situaciones difíciles. Básicamente lo que Pablo nos presenta en estos 2 versículos que tenemos delante, que compartiremos hoy, es la ampliación de esa promesa a su máxima expresión. Y sabemos que a los que aman a Dios, ya lo dijimos y enseguida lo vamos a releer nuevamente, pero Pablo lo que nos quiere presentar en este momento es precisamente eso. Nosotros hemos recibido por medio de Cristo la herencia y la bendición de Dios. Vamos a abordar estos 2 versículos, obviamente, en 2 encabezados. Siendo el primero de ellos, al creyente todo le ayuda para bien. Los propósitos de Dios siempre serán para bien. Dice el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Palabras de Pablo. Con toda seguridad que este versículo es uno de los versículos, de los pasajes más conocidos y amados de toda la Escritura. En él se han refugiado todos los creyentes, se han apoyado, se han fortalecido a lo largo de todos los tiempos. Es un versículo que la mayoría de creyentes no lo podríamos o no lo deberíamos al menos saber de memoria. Pero primero mencionemos lo que este pasaje no significa. Dejemos lo que realmente significa para un poco más adelante. Veamos ahora lo que no significa. Porque así como este versículo es amado por el pueblo cristiano, también ha sido malinterpretado. Mucha gente considera que lo que está diciendo el pasaje es que todo el mundo ama a Dios. Por lo tanto, a los que aman a Dios, todas las cosas les salen bien. Así es como en su gran mayoría de casos
y por mucho tiempo se lo ha malinterpretado. Y esta interpretación, permítanme decirles, es 100% errada y herética. Porque no todo el que dice que ama a Dios realmente ama a Dios. Ni tampoco todas las cosas le saldrán bien a los que dicen que aman a Dios. De hecho, ni a los que verdaderamente aman a Dios, las cosas todas nunca le van a salir bien. Ahora sí vayamos a lo que realmente significa. Veamos cómo lo aborda el apóstol Pablo. Pablo inicia esta sección entonces diciendo, y sabemos, es decir, tenemos el pleno conocimiento acerca de algo o de alguien. En este caso el apóstol da por sentado que todos los creyentes saben perfectamente que si en verdad aman a Dios, es decir, que si sus afectos más profundos están arraigados en Dios, si por amor a Dios han renunciado voluntariamente a algunas áreas de su vida y se han entregado a Él, ahí, entonces, a estas personas es que cada una de las situaciones que atraviesan a lo largo de su vida les ayudan, o sea, cooperan para su bien. Ahora, aclaro, no es que todas las cosas saldrán bien, sino que todo ayuda para bien. Y el bien al que Pablo se refiere es el bien supremo que Dios le puede brindar al hombre, o sea, Cristo mismo y la salvación eterna por medio de Él. Es a ese bien al que la palabra de Pablo aquí se refiere, el bien supremo, lo máximo. Todos nosotros muchas veces excedemos nuestra valoración a las bendiciones materiales y físicas, terrenales, pero para Dios no es tanto, lo más importante no es tanto qué tan feliz sea, sino si realmente ha sido salvo por la gracia. Para el apóstol, todo lo que Dios hace y permite en la vida de un creyente tiene como objetivo final su santificación y su salvación eterna. Por ejemplo, fue el caso de José, el hijo de Jacob. Ustedes, los que conozcan la historia, cuando después de él haber sido maltratado y vendido por sus mismos hermanos y pasar años en prisión y como esclavo también, finalmente el Señor, de una manera providencial, soberana, lo puso como el segundo hombre más poderoso de todo Egipto. Y fue José, después de haber sufrido tanto, el instrumento que el Señor usó para salvar a su pueblo. Las palabras de José a sus hermanos que intentaron destruirlo fueron, en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Toda la adversidad. De hecho, los hermanos de José mismo, su propio padre, creyeron que José había perecido. Sin embargo, Dios convirtió todo para el bien, no solo de José, sino de todo el mismo pueblo, incluyendo los mismos que intentaron mal contra él. Ahora bien, Pablo dice en la última parte de este versículo 28, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que esto significa es que nuestro amor por Dios es el resultado del llamado que Él nos hizo. ¿Por qué? Porque desde un comienzo Él tiene un plan definido, un propósito específico para cada uno de sus hijos. Y ese propósito se va a cumplir por encima de toda circunstancia. Y por esta razón es que todo ayuda para bien. Porque por encima de nuestros planes, por encima de nuestros proyectos de vida, siempre prevalecerá el propósito de Dios. Alguien dijo que este pasaje era
la aspirina espiritual, porque a todo el mundo se lo recetamos para que salga de sus dolores espirituales y emocionales en cualquier momento. Por ejemplo, si nos llaman a medianoche con un problema matrimonial, le decimos: tranquilo, hermano, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Si nos llama un inconverso o un incrédulo o quien sea con un problema, le decimos: tranquilo, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y por eso algunos consideran que esta es la aspirina que sana todo dolor, que es buena para todo. Pero como lo podemos ver, iglesia, el pasaje no es una aspirina espiritual, ni tampoco es para todo mundo. Solo aplica para los que aman a Dios de todo corazón. Ahora la pregunta aquí es: ¿tú qué tanto amas a Dios como para reclamar esta promesa? Como lo dijimos anteriormente, no todos los que dicen amar a Dios le aman verdaderamente. Hay gente que dice: yo sí amo a Dios y creo en Él, pero a mi manera. El punto aquí, hermanos, es que a Dios no se le ama a nuestra manera, sino a la manera que Él nos demanda. Tal como lo dice Juan capítulo 14, versículo 23, en palabras del mismo Jesucristo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Hermano, si alguna vez te has preguntado cómo expresarle tu amor a Dios, aquí tienes la respuesta. Guarda su palabra, obedece su palabra. Pero hay otro punto. La Escritura dice que a los que le amamos, todas las cosas, escuchemos bien, todas las cosas nos ayudarán para bien. No son algunas cosas, sino todas, en absoluto. Es decir, que no son aquellas circunstancias que consideramos buenas, favorables, de éxitos, de triunfos, de victorias, sino aún las más difíciles, incluyendo una pandemia y todas sus consecuencias. Por ejemplo, la abundancia económica nos brinda comodidad, nadie lo niega. Pero la escasez nos aumenta la fe, nos hace más dependientes de Dios. En muchos casos, hasta nos aleja del pecado. ¿Cuántas personas con 2, 3 pesos en el bolsillo se han descarriado? ¿Cuántos no han buscado de Dios en medio de una crisis económica? Muchos, muchos. En ese caso, ayudaría más una crisis económica incluso que la abundancia económica. Todos quisiéramos que nuestras familias y matrimonio marchen a las 1000 maravillas. Pero hay cantidades de casos en los que los esposos, las esposas, los padres, los hijos se han aferrado a Dios en medio de una crisis familiar. Ahí, una crisis que nadie quiere, que nadie disfruta, sirvió para bien. Y yendo al punto de lo que estamos viviendo en la actualidad, la buena salud nos ayuda para bien, porque no nos duele nada, porque podemos disfrutar más plenamente de la vida, porque podemos hacer muchas más cosas. Pero para los propósitos de Dios también nos ayuda la enfermedad. ¿Cuántas personas no se han acercado a Dios en medio de una enfermedad, en medio de un cáncer, en medio de una diabetes, de una crisis de salud? En estos días mucha gente está sintiendo el deseo de acercarse a su Salvador porque el COVID-19 los ha tocado a ellos quizá, o ha tocado a alguien de su familia, o simplemente por el hecho de sentirse
amenazados por este virus. En este caso, esta crisis ha ayudado de alguna manera al reino de Dios. Pero también veamos algunas de las tantas maneras prácticas en las que esta crisis, esta que estamos viviendo del coronavirus, nos puede ayudar para bien, si es que en verdad amamos a Dios. Porque hay que hacer la observación y hay que hacer esa aclaración. Si en verdad amamos a Dios, todas estas tipos de situaciones nos ayuda para bien. Por ejemplo, en primer lugar, esta crisis nos ha unido en oración, incluso a nivel mundial. Constantemente nos están llegando por las redes sociales, por el WhatsApp, escuchamos o recibimos invitaciones a unirnos en oración para pedir por toda esta adversidad que el mundo atraviesa. Esto ha unido, esto ha servido para unirnos más e intensificar más nuestra oración. Otro ejemplo, esta crisis nos ha ayudado a depender y confiar más en Dios, a esperar más en Él. Hasta hace unos días, pocos atrás, muchos creían tener su vida bajo control y hacían planes de una y de otra manera. Pero esto nos ha enseñado que no nos mandamos solos, que hay un Dios de quien dependemos y en quien debemos y podemos confiar y creer siempre. Él es quien tiene la última palabra. En otro aspecto también, esta crisis nos ha dado el espacio para buscar y aprender más de nuestro Salvador. El cristiano que en este momento no esté aprovechando todos estos días, todo este tiempo para orar más, para reanudar su vida devocional, para leer y aprender más de la palabra de Dios, permítanme decirle que si no está aprovechando este tiempo para eso, debe revisar su relación con Dios. Porque tal vez unos meses atrás decía la gente, no me queda tiempo, mucho trabajo, me levanto a las 4, me levanto a las 5, ¿a qué horas voy a orar? Llego tarde, llego cansado, llego agotado. Pero ahora la gran mayoría de gente está en sus hogares. Entonces, hermanos, si no es en este momento que le podemos dedicar más tiempo y buscar más de Dios y aprender más de su palabra, entonces ¿cuándo? Hermano creyente, si no estás aprovechando este tiempo para buscar más del Señor, yo te invito a que revises tu relación con Dios. Pero también esta crisis nos está mostrando y desligando de algunos ídolos que teníamos. Por ejemplo, el dinero, el mismo trabajo. La gente ha puesto al dinero y su propio trabajo como un ídolo en sus vidas. Se levantaban pensando en el dinero y en su trabajo y se acostaban pensando en el dinero y en su trabajo. Y esto tal vez nos ha permitido reconocer que estábamos poniendo el corazón donde no deberíamos haberlo puesto. Algunas personas también han hecho ídolos de amigos, de familias, personas que no podían vivir sin compartir con sus padres que viven en otros hogares, en otras casas, y ahora han tenido que soportar días y semanas sin verlos, y han entendido también que su corazón estaba siendo entronizado por esas personas. Otros, por ejemplo, habían hecho del deporte o de los eventos deportivos un ídolo para su vida. Se veían en los equipos de fútbol, tanto locales como nacionales o internacionales, no se perdían un partido de fútbol,
sus ahorros los depositaban y los gastaban en elementos deportivos alusivos a sus equipos de preferencia, en visitar eventos o sitios deportivos. También habían hecho de los deportistas y del deporte un ídolo en sus corazones. Hermanos, si somos sabios, esta situación nos enseña que todos estos ídolos son falsos y efímeros. En quien debemos confiar y a quien debemos adorar verdaderamente es al único que en este momento nos puede ayudar: Jesucristo. Podemos amar mucho a nuestra familia, pero en este momento no pueden hacer mucho por nosotros. Podemos adorar el dinero, algunos amasar fortunas, pero en este momento el coronavirus ha llevado al cementerio a personas demasiado adineradas también. El dinero no es un Dios que salve. ¿Cuál de los ídolos del deporte en este momento te están ayudando? Ídolos. Nunca nadie nos va a poder ayudar ni bendecir como solo Dios lo puede hacer. Es a Él a quien en realidad debemos entronizar en nuestro corazón. Esta crisis también nos está fortaleciendo como familias. Nos está ayudando a apacentarnos unos a otros, a conocernos unos a otros. Nos brinda la oportunidad de compartir más con nuestros hijos, con nuestros padres, los que comparten con sus padres en casa también, con nuestras parejas. En estos días decíamos en una corta reflexión que muchas parejas llevan años de pareja, de matrimonio, y no se hayan conocido como se están conociendo en esta cuarentena. Esta crisis también nos está dando la ocasión de compartir el Evangelio. Este es uno de esos momentos más propicios para llevarle las buenas nuevas de salvación y de esperanza a los perdidos. Si ven, hermanos, de una manera muy práctica, todos los beneficios, todas las bendiciones que podemos nosotros recibir por medio de situaciones como esta. Estamos aprendiendo incluso a conocernos a nosotros mismos. Iglesia, estas son algunas de las tantas formas en las que Dios puede usar esta crisis y cualquier crisis para bendecirnos. La gran pregunta aquí es, ¿nosotros sí lo estamos viendo y aprovechando estas bendiciones de esta manera? Porque seguramente para muchos la cuarentena no ha sido más que un tiempo de dormir y dormir. Para otros, de conocerse y pelear, y así sucesivamente. Entonces no están recibiendo la bendición que tal vez pudiésemos recibir. Y estamos hablando de bendiciones prácticas. Hermanos, nuestros planes generalmente son terrenales y temporales, mientras que los propósitos de Dios son celestiales y eternos. Por lo tanto, debemos entender que toda nuestra vida va a girar en torno a los propósitos de Dios. Así que las cosas no siempre van a salir como nosotros queremos, sino como Dios quiere. El Señor dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El pueblo de Dios nunca pensó que iban a terminar esclavizados de los babilonios, que es el relato que está haciendo Jeremías. Sin embargo, finalmente los cautivaron. Pero estando en esas condiciones desesperanzadoras, el Señor les dice que Él tiene otros pensamientos para ellos. Y esa experiencia tan desoladora, tan dolorosa, posteriormente va a ayudar para ese propósito que Dios tiene con ellos. Pensamientos de paz, pensamientos de bien, dice el Señor.
Una historia china cuenta lo siguiente. Un anciano poseía un hermoso caballo. Un día este se escapó del corral y un vecino, al enterarse de lo ocurrido, dijo: «Oh, eso es malo». A lo que el anciano dueño del caballo respondió: «No estoy seguro de ello, puede ser muy pronto para decirlo». 2 días más tarde su caballo regresó y trajo con él otra docena de caballos salvajes que vinieron a aumentar el corral del anciano dueño. Cuando su amigo supo de esto, dijo: «Oh, esto es estupendo. Antes tenías un solo caballo y ahora tienes más de una docena. Esto es bendición». A lo que el anciano dice: «No estoy seguro de ello, es pronto para decirlo». Al día siguiente el hijo del anciano trataba de domar uno de los caballos salvajes, pero cayó y se rompió una pierna. Viene el vecino al enterarse nuevamente y le dice: «Oh, cuánto lo siento, eso es terrible, tu hijo tendrá que estar en cama varios meses». A lo que el anciano respondió: «Es malo, pero no estoy tan seguro de que sea tan terrible. Puede ser pronto para decir eso». A la semana siguiente el gobernador de aquella región pasó por el lugar, reclutando por la fuerza a todos los jóvenes útiles para la guerra. Pero no se llevaron al hijo del anciano debido a que tenía la pierna rota. Hermanos, nuestro problema no es que no seamos chinos, para que aplique este proverbio chino, sino que tratamos de evaluar las cosas con demasiada prisa. Y lo que hoy parece terrible, mañana probablemente no lo es. Mucha gente batalla para asimilar este versículo 28 del capítulo 8 de Romanos de la manera correcta, porque se les hace difícil aceptar que una enfermedad, que un accidente, que una crisis, que una pandemia, como es el caso actual, sean parte del plan de Dios para enseñarnos la lección que necesitamos aprender o el medio para bendecirnos. Se les hace difícil aceptar eso. Amados, para entender y aceptar con humildad los propósitos de Dios, es necesario que le ames con todo tu corazón. Solo así podrás creer que todo ayudará para tu bien y el de los tuyos. Es algo así como cuando nosotros disciplinamos o corregimos a nuestros hijos y les decimos: «Es por tu propio bien, algún día me lo agradecerás». A nosotros también nos lo dijeron y cuánto renegamos de ello. Y hoy en realidad tenemos que darle gracias a nuestros padres por la corrección de vida en el momento oportuno. Hermano, tus pruebas, tus dificultades, aún tus errores, Dios los puede encaminar para tu propio bien. Porque Él tiene un propósito eterno contigo, pero es necesario amarlo. Y como dijimos en el versículo de Juan 14, amarle es obedecerle. Pero Pablo no solo nos quiere dejar con la afirmación de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, sino que también nos muestra cuál es ese propósito de este principio. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, que dice: los llamados y el propósito. Esencialmente lo que Pablo presenta en los versículos 29 y 30 es el proceso del plan de salvación desde el principio. Pero en este versículo 29 que vamos a leer, que tenemos delante, nos enseña claramente el propósito de nuestro llamado y salvación. Dice el versículo 29, la primera parte: porque a los que antes conoció, Pablo afirma entonces que Dios conoció a sus hijos con muchísima antelación, desde antes de la creación del mundo. Pero aquí el término conoció que Pablo usa no solo consiste en que los distinguió, sino en que los amó
desde mucho tiempo antes y los eligió para tener con ellos una intensa e íntima relación. Al decir entonces que Dios los conoció antes, no se refiere a que los conoció antes de que ellos lo conocieran a Él, sino que los conoció mucho antes de la creación del mundo, como lo dice en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Iglesia, esto que estamos leyendo aquí es lo que se conoce como la doctrina de la elección y la predestinación. La doctrina que generó la división y la polémica más grande y más significativa dentro del protestantismo. Pero hoy no vamos a entrar en esa polémica doctrinal. Más bien quisiera que rescatemos la profunda y confortante verdad que esta afirmación trae a la vida del creyente. Primeramente, porque si hoy estamos escuchando la palabra de Dios y rindiendo nuestras vidas a los pies de Cristo, es porque fuimos conocidos, elegidos, llamados, justificados y transformados exclusivamente porque nuestro Salvador lo hizo. De lo contrario, y según dice la Escritura, nosotros no fuimos quien buscamos a Dios, sino que Él nos buscó y nos encontró a nosotros. En segundo lugar, a pesar de que muchos de nosotros éramos personas de la peor calaña, borrachos, drogadictos, adúlteros, delincuentes, promiscuos y todo lo que usted quiera de ahí para allá, pero aún así Dios nos eligió. Y aún más, Él predeterminó que iba a tener una relación contigo y conmigo. Eso es hermoso. ¿Tú sabes lo que esto significa, hermano y hermana? Significa que el Dios del universo, el creador de todo lo visible y lo invisible, el dueño y señor de todo lo creado, ha puesto sus ojos en ti mucho antes de tu nacer. Cuando estabas perdido en tu pecado, Él ya estaba contigo. Todas las pruebas que has pasado y que estás viviendo actualmente eran precisamente para que hoy estuvieras ahí, a los pies de Cristo. Por eso, todo ayuda para mí. Pero ¿cuál es el propósito final por el cual Dios escogió una iglesia para salvarla? Dice la segunda parte, la parte B del versículo 29. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. En síntesis, el apóstol dice que el propósito por el cual a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para su bien es porque por todos los medios el Señor quiere salvarnos. Pero detrás de nuestra salvación, el Señor tiene un propósito aún más alto y sublime. Desde antes de nosotros venir al mundo, Dios había predeterminado que todos los que somos salvos por medio de Jesucristo, también seamos similares, es decir, del mismo carácter, de la misma esencia de nuestro Señor y Salvador. Todo el Nuevo Testamento nos guía a ese mismo objetivo. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué propósito tan hermoso. El deseo más profundo de Dios, iglesia, con nuestra salvación, con tu salvación, es que todos, cada creyente, lleguemos a manifestar las cualidades y el carácter de Cristo. Que vivamos en la santidad de Cristo. Que obedezcamos como Cristo se rindió en obediencia al Padre. Que aprendamos lo que Cristo nos enseñó, a ser mansos y humildes de corazón como Él.
que amemos sacrificialmente como Cristo nos amó y aún nos sigue amando, que aprendamos a creer como Cristo, el autor y consumador de la fe. Nuestro Padre Celestial quiere que lleguemos a esa estatura. Y algo muy importante, hermanos, si el propósito final de Dios es que seamos como Cristo, también es necesario que entendamos que así como Cristo padeció, así como Cristo disfrutó de buenos momentos también y tuvo que padecer el sufrimiento que vivió, todo eso ayudó para el bien supremo de Cristo, para su gloria. De la misma manera, todo lo que nosotros atravesamos ayuda para ese propósito final, ser semejantes a Cristo. Las pruebas que pasamos, ¿quién creyera? Ayudan para bien, pero ¿cuál es ese bien? Salvarte, pero aún más, moldearte, transformarte, hacerte semejante a Cristo. No obstante, con nuestra salvación y nuestra transformación en semejanza a Cristo, Dios tiene un propósito supremo todavía. Y dice la última parte del versículo 29, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito primordial entonces de Dios en su plan de redención fue glorificar a Jesús. Su hijo primogénito, el que nunca se rehusó a entregar su vida por los pecadores, a quienes adoptó para que también fueran hijos de Dios, por lo cual Él no se avergüenza de llamarte a ti, de llamarme a mí, hermano. Tal como lo afirma el autor de la carta a los Hebreos, Hebreos 2, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, refiriéndose a quién, a Cristo. Iglesia, no hay una mejor forma de nosotros agradecer y de exaltar la obra de Dios al redimirnos que ser semejantes a Cristo como sus verdaderos hermanos. Tampoco hay una mejor forma de glorificar a nuestro Salvador que vivir una vida sacrificial, abnegada, aceptando las pruebas y cada circunstancia como un medio que nos ayuda para nuestro bien supremo y para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Así, hermanos, cuando el creyente refleja la imagen de Cristo en su vida, es la mejor forma de nosotros glorificar a Cristo. Creemos que es ofrendando solamente, creemos que es diezmando solamente, creemos que es dándonos golpes de pecho, creemos que es tal vez asistiendo a la iglesia con constancia. No, es cuando somos semejantes a Él que realmente le estamos adorando y glorificando. Amados, y ya para ir concluyendo, como ya lo hemos dicho a lo largo de estos días de pandemia, es muy probable que esta situación empiece a generar incertidumbre, temores, ansiedad y probablemente confusión respecto a los planes de Dios con cada uno de nosotros y con su iglesia en general. Pero yo quiero invitarte a que veamos cada evento de esta situación a través del lente de la palabra de Dios y sus propósitos sobre todo. Y te vas a dar cuenta que concluiremos que finalmente todo ayuda para bien, si es que en realidad amamos a Dios y anhelamos glorificar a Cristo. No es un pasaje para aplicarlo a la ligera. No es para decir, si esta mujer me abandonó, todo ayuda para bien porque me dará otra mejor. No, todo ayudará para bien al hacernos semejantes a Cristo. Como en muchas otras ocasiones,
es probable que cuando estamos en el ojo del huracán de las pruebas, no le vemos nada bueno. Pero después, cuando ha pasado la tormenta y tengamos un cielo más despejado, vamos a ver la bendición. Cuando tu relación con tu Salvador haya sido restaurada y fortalecida, vas a ver que la prueba sirvió para bien. Cuando tu relación con tu familia haya mejorado y haya madurado, vas a ver que la prueba valió la pena. Cuando tu carácter haya sido moldeado y anhelemos parecernos más a Cristo, hermanos, nos daremos cuenta que todo este encierro, que todas las crisis, que todas las pruebas eran para nuestro bien. Entonces veremos en ese momento que toda prueba es necesaria y si proviene de Dios es una bendición. Pero es inmensamente importante, hermano, que estés convencido del amor de Dios por ti. Y sobre todo, de tu amor por Él, porque es a los que aman a Dios que todo ayuda para bien. Solo así podremos comprender que todas las cosas que están pasando no son una tragedia, sino planes de Dios, porque esta es la forma del Señor acercarte a Él y hacerte entender cuánto te ama. Unos versículos más adelante, Pablo concluirá este párrafo diciendo lo siguiente, versículos 37 y 39. Antes, en todas estas cosas, refiriéndose a unas pruebas, dificultades, hambres, temores, afugias, persecuciones, frío, sufrimiento, desolación. Pablo dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, sea cual sea la situación actual o la que pueda provenir más adelante, nada te podrá separar del amor de Dios. Por el contrario, finalmente todo te ayudará para bien. Todo nos ayudará para bien si seguimos siendo firmes en Cristo Jesús. Todo concluirá acercándonos más a Él y transformándonos más a Él en Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, amados hermanos, donde ustedes se encuentren y a los que están presentes los invito también. Vamos a adorar al Señor y agradecerle por esta bendita palabra que hoy ha traído a nuestras vidas. Soberano Dios, maravilloso Señor del cielo y de la tierra, nuevamente Padre, queremos agradecerte, Dios mío santo. Gracias Padre bueno por haber extendido tu mano cuando más te hemos necesitado, Señor. Gracias por venir a nuestro encuentro cuando nos encontramos sin salida, oh gran Rey. Gracias Padre adorado por tomar el control de nuestras vidas, Señor, cuando más lo hemos necesitado, Señor. Padre, gracias por esta palabra que hoy has traído a nuestros corazones, con la cual has edificado nuestras vidas, Señor eterno. Gracias por recordarnos la importancia de amarte y tener ese claro conocimiento, Señor, que amarte es obedecerte. Gracias por recordarnos que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan para bien. Y ya lo hemos experimentado, Señor. Cuántas veces atrás hemos llorado, hemos sufrido por las circunstancias, pero luego ha pasado el tiempo y hemos visto el retrovisor y todo ha concluido que era para nuestro bien, Señor. Y esta no será la excepción, amadísimo Dios. Solo te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender y comprender tus propósitos para nuestra vida. Que no pongamos nuestros ojos solamente en el materialismo, en lo físico, Señor, sino en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquel hombre perfecto a cuya semejanza tú nos quieres acercar cada día más y más de nuestra vida, Señor amado. Padre, donde quiera que esté tu iglesia, donde quiera que estén nuestros hermanos, amado Señor, yo te ruego que esta palabra perfore, penetre
se introduzca en los corazones, amadísimo Dios. Que nos ayudes a aprovechar cada circunstancia, las de victoria, las de éxito, pero también las de sufrimiento, las pruebas, las adversidades, como un medio tuyo para transformarnos a la imagen de Cristo, para que podamos exaltarle y glorificarle con nuestra vida, poderoso Dios. Señor, bendice a tu pueblo donde quiera que estén. Te ruego, amadísimo Dios, que traigas un nuevo despertar y un avivamiento, no solo a Renaciendo en Cristo, Señor, sino a toda la iglesia universal, Dios mío santo. Que la desesperanza no nos aleje de ti, que la quietud en nuestros hogares no nos aperece frente a ti, Señor. Que por el contrario, nuestro corazón cada día se inquiete más y más a buscarte con más intensidad, con más fervor, con más sinceridad, Dios mío, delante de ti. Amado Dios, bendice con toda bendición espiritual, con tu presencia, con tu gracia, los hogares de cada uno de mis hermanos. Líbrales y protégeles de todo mal, de toda enfermedad, y fortalece la fe de cada uno de tus hijos. En Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén, Señor. Amada iglesia, que Dios les bendiga y les guarde hoy y siempre. Reciban un fuerte abrazo fraternal.